En la guerra todo se planea minuciosamente, pero en el momento de la batalla se hace lo que se puede. Lo que pasa es que el desorden es parte de la guerra. El común denominador de la batalla es la confusión y el desorden. El 6 de noviembre de 1985, guerrilleros del M-19 tomaron el Palacio de Justicia en Bogotá con el fin de llevar a juicio al presidente de Colombia, Belisario Betancur, por la traición a la voluntad nacional de paz. El gobierno se negó a negociar y los militares retomaron el palacio por la fuerza. Horas después, tras un prolongado incendio, el edificio quedó en ruinas. Cerca de 350 rehenes fueron retenidos. 94 personas murieron, entre ellas 11 jueces de la Corte Suprema de Justicia, y a día de hoy continúan desaparecidas 12. La responsabilidad que le compete a los miembros del M-19 es evidente, pero un segundo aspecto de las responsabilidades le compete a las fuerzas militares por su uso desmedido de fuerza en la que no se respetó la vida de los rehenes. También existen responsabilidades por la falla en el servicio estatal para proteger la vida de los funcionarios y civiles, y es clara la falta de liderazgo y claridad del presidente y su gabinete para comandar el operativo. 32 años después, es muy poco lo que nos ha esclarecido sobre la tragedia del 6 de noviembre, y las dudas que hoy subsisten no son determinantes para definir las respectivas responsabilidades. Sin embargo, dichos interrogantes continúan generando gran curiosidad, pues se piensa que fueron definitivos en el desarrollo de los hechos. Las fuentes seleccionadas, que buscan contrastar la forma en que cada una se aproxima a los hechos del 6 de noviembre y discutir puntos oscuros de los hechos, son el libro Noche de Lobos, del periodista Ramón Jimeno, y los documentales La Toma, dirigido por Angus Gibson y Miguel Salazar, y El Palacio de Justicia, de History Channel. También se tuvo en cuenta una entrevista realizada por Más.tv a John Jairo Velázquez, alias Popeye, miembro del círculo de confianza de Pablo Escobar y jefe de la organización criminal Los Extraditables, en la que se refiere a conceptos sobre la toma del Palacio de Justicia. De las fuentes analizadas, Noche de Lobos es la más exhaustiva y neutral, pues su carácter investigativo la hace no solo coherente y comprensible, sino que no está acomodada a una visión previa ni a una posición determinada. Jimeno hace uso de distintas fuentes y distintos puntos de vista para que cada quien saque sus propias conclusiones. En cuanto a los documentales, ambos títulos sugieren que se va a abarcar la toma del palacio en sí, pero sus enfoques son algo distintos. La Toma fue publicado en 2011 con el auspicio de RCN Cine. Dura poco menos de 90 minutos y, a pesar de su título, alterna constantemente la historia de la toma con la evolución del juicio 25 años después al coronel Alfonso Plazas Vega por su responsabilidad en la desaparición de las 12 personas. En el libro de Jimeno, la responsabilidad del inadecuado proceder militar se le atribuye a Jesús Armando Arias Cabrales, por ser el oficial a cuyo cargo estuvo la operación militar ejecutada en el Palacio de Justicia. Pero a diferencia de Noche de Lobos, durante todo el documental se percibe un tono condenatorio hacia Plazas Vega, y gran parte del documental se enfoca en el juicio, los desaparecidos y sus familiares, los cuales son presentados como las claras víctimas. ¡Criminal! ¡Criminal! ¡Plazas Vega! Inclusive, el manejo de la banda sonora al cierre parece sugerir un final feliz con la conclusión de los alegatos en el juicio contra el coronel Plazas y la solicitud de la pena máxima de 30 años de prisión, todo para luego alternar a unos tonos tristes mientras se comenta que Álvaro Uribe Vélez condenó el veredicto y Plazas Vega, con su séptimo abogado, apeló y aún no fue trasladado a prisión. Cabe destacar que el enfoque de este documental hacia los desaparecidos le permite contar con testimonios como los de Yolanda Santo Domingo, una estudiante que fue sospechosa de ser guerrillera y fue trasladada a la escuela de caballería donde la torturaron. El documental El Palacio de Justicia de History Channel también fue publicado en 2011, dura 46 minutos y se centra primordialmente en los eventos del asalto. A diferencia de La Toma, hace una contextualización del M-19 y de su naturaleza guerrillera, así como del gobierno de Betancur y algunos eventos que precedieron el asalto. Queda de manifiesto la ironía de que mientras los militares hoy afrontan juicios y son procesados, los ex líderes del M-19 incursionan en política, hacen empresa y defienden los derechos humanos.
History Channel cuenta con el testimonio del mismo Belisario Betancur, Yesid Reyes Alvarado, hijo de Alfonso Reyes de Chandía, presidente de la corte en ese entonces, y de personalidades políticas actuales que formaron parte del M-19, como lo es Gustavo Petro. El Palacio de Justicia también cuenta con la participación del coronel Plazas Vega, pero aquí su protagonismo es menor y su señalamiento como responsable no es tan evidente como en la toma. Por su parte, la entrevista realizada a alias Popeye fue publicada en su propio canal de YouTube en 2015 y aunque su relación con Pablo Escobar es indiscutible, sus declaraciones hay que abordarlas con prudencia, pues la entrevista dista de ser investigativa. Además, debido a la publicación tardía de la entrevista respecto al resto de fuentes, es posible que Popeye haya empleado lo ya encontrado por otros para acomodarlo a su versión de los hechos. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado al teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble que el M-19 no siente el que se ha tomado en el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Es lo increíble, el ejército gritó con sus tanques y que están sonando los tiros. Cuando entran en este piso nos morimos todos, sépalo. Ramón Jimeno señala que la rama jurisdiccional en Colombia recibía una muy baja calificación en la escala de poder, por lo que el M-19, en su afán, nunca contempló que la toma del Palacio de Justicia, en vez de servirle trampolín, podía convertirse en una trampa. Un aspecto importante que solo es mencionado en Noche de Lobos es que la Brigada 13 del Ejército fue la que asumió la situación de la toma del Palacio, la misma brigada a la que el M-19 le había robado miles de armas años antes. En el Palacio de Justicia, Betancur expone en su entrevista que el poder lo asumieron los mandos militares cuando él se los delegó y que las fuerzas militares actuaron de acuerdo a sus propios esquemas. Pero en la investigación de Ramón Jimeno, es claro que los militares habían iniciado su actuación independientemente de cualquier consulta con el jefe de Estado o de cualquier otra autoridad civil, ya que fue con los primeros tanques combatiendo por el sótano que Betancur le comunicó por primera vez al general Vega Uribe la decisión de proceder militarmente. Doctor Reyes Echandía no era libre en ese momento. ¿Por qué no era libre? Porque él mismo decía que tenía una ametralladora sobre su cabeza. El doctor Reyes Echandía lo que estaba transmitiendo era lo que el M-19 le decía que transmitiera, no lo que él pensaba. El origen del incendio dentro del palacio aún no ha llegado a un consenso y posiblemente nunca lo haga. Sin duda, este es uno de los mayores agravantes de los hechos. En la toma, se afirma que existían procesos judiciales contra miembros de las Fuerzas Armadas y se especula que la toma le dio al ejército una excusa para atacar el Poder Judicial y sus expedientes. Por su parte, Ramón Jimeno concluye que la intensa balacera que se produjo, acompañada de explosiones de bombas que colocaron y lanzaron el M-19 y la respuesta de metralletas, rockets y granadas por parte del ejército, generaron una gigantesca humarada que minuto a minuto cobró mayor intensidad. Pero Jimeno también menciona que varios estudios han concluido que hubo dos focos principales, el teatro en el primer piso y la biblioteca, y que con base en la evaluación de diversos elementos probatorios es evidente la existencia de una intencionalidad en la producción del incendio. Y el plan B era, en caso de que hubiera una retoma por parte del Estado, matar la mayor cantidad de magistrados dentro del Palacio de Justicia y quemar los expedientes. La anterior declaración de Popeye es bastante cuestionable, pues en el resto de fuentes queda muy claro que los militantes del M-19 no eran mercenarios. Otro aspecto que ha generado mucha controversia a través de los años es la posible influencia que pudo haber tenido el narcotráfico en la toma. Todas las fuentes abarcan este tema, aunque la toma apenas lo menciona y en todo el documental no es pronunciado el nombre de Pablo Escobar una sola vez. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eran objeto de agresivas amenazas por parte de los carteles de la droga ante su persistencia por defender la legalidad del tratado de extradición a Estados Unidos. Se explica que desde los años 60, sin suficiente control de Estado, los capos de la droga eran hombres de negocios, dueños de equipos de fútbol y hasta políticos, y no temían al gobierno, pues cuando Betancur intentó encararlos, asesinaron a Rodrigo Lara, el ministro de Justicia. Pablo Escobar les dijo cuando ellos le dijeron que necesitaban armas para la toma, para consolidar el Palacio de Justicia, ellos habían pensado primero en el Congreso.
Y Pablo Escobar fue el que les dijo, el Congreso es insostenible, el Capitolio tiene entradas por todas partes, necesitarían 1000 hombres para tomárselo y mantenerlo. Váyanse al Palacio de Justicia y hagan el mismo operativo en el Palacio de Justicia, que es inaccesible. Jimeno mantiene que la falta de fuerza militar para tomarse el Congreso de la República pudo haber llevado al grupo guerrillero a buscar aliados con algún objetivo en común, en especial el de una fuerza tan importante como la que representan los líderes de la exportación de cocaína. Pero Popeye, que mantiene firmemente que la colaboración de Pablo Escobar correspondió a $2 millones, comenta que Pablo Escobar le aconsejó al M-19 que se topara el Congreso y no el Palacio. Pablo Escobar, al hacer la amistad con el M-19 le comenta que ellos se van a tomar el Palacio de Justicia. El patrón le dice, no se tomen el Palacio de Justicia porque el presidente Belisario Betancur Cuartas no va a pelear por la justicia. A un presidente le estorba la justicia. Tienen que meterse al Senado de la República porque está toda la clase política ahí y el presidente sí va a negociar. Todo el personal que trabaja en la cafetería, que son 8 personas, de ninguno de ellos se tiene ninguna noticia. No los han dado en las listas de los rescatados, ni detenidos, ni muertos, no se sabe absolutamente nada, y son 8 personas, y en la casa de ninguno de ellos hay noticia de ninguno. Finalmente, el tema más controversial a través de los años ha sido el de los desaparecidos. 8 empleados de la cafetería, 3 visitantes y una guerrillera. Muchos han especulado sobre su estancia durante la toma y sobre su paradero final, pero poco se ha discutido sobre la naturaleza de estos, es decir, por qué precisamente estas personas fueron desaparecidas. Irma Franco, la guerrillera, fue vista por última vez en la casa del florero con ropas de civil. En la toma, la fiscal Ángela Buitrago establece que hay cientos de declaraciones en donde fueron tachados de sospechosos Yolanda Santo Domingo y varios de los hoy desaparecidos. Es en este punto donde las declaraciones de Yolanda se vuelven especialmente relevantes. Había gente que yo acababa de ver efectivamente en la oficina y en la cafetería. Un señor, cuando sacaron a todos, dijeron que nosotros, que esos 3 eran especiales. Y nos gritaban, nos preguntaban que por qué nos habíamos metido a la guerrilla. Entonces nosotros le explicábamos que no estábamos metidos en la guerrilla, que estábamos allá haciendo cosas de la universidad. La conclusión más amplia proviene una vez más de la investigación de Jimeno. El autor arguye que en un análisis simplista parecería lógico una colaboración de los empleados de la cafetería con el M-19, pues era un buen sitio para espiar y eventualmente entrar camufladas las provisiones. Además, la administración se había renovado apenas 3 meses antes del asalto y varios de los empleados tenían formación superior a la que requería su cargo en el trabajo que realizaban. Pero comparte la postura de los familiares de estos, quienes consideran que como consecuencia de las torturas y maltratos que les habían ocasionado, les era imposible liberarlos sin someterse a sanciones de rigor y por eso los militares los habían desaparecido.